Señal directa. Vamos a avanzar, es la 1:46 minutos. Aquí en Foro saludamos con muchísimo gusto a Héctor Barrera, el director de Común en Jalisco y Occidente del país, pues para darle seguimiento a un tema que él lo domina muy bien y es este tema educativo y de la crisis que estamos viviendo y conocer las causas, los motivos y qué nos espera. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por una vez más la invitación después de un tiempo que empezamos a hablar del tema. Gracias. Así es. Bienvenido. Esta crisis tiene que ver con lo que se vivió en pandemia, más ahora sí que las particularidades de cada alumno. Sí, yo creo que retomando un poco la conversación que tuvimos el año pasado, hablábamos de que normalmente nuestros estudios, ya que el método nos permite tener de inicio con cada uno de nuestros estudiantes un examen diagnóstico. El examen diagnóstico es un examen que se aplica para ver qué parte del conocimiento del grado escolar o hasta donde cada uno de los estudiantes en edad escolar asisten, domina y a dónde comienzan sus dudas. Entonces sí tenemos una comparativa muy interesante en el sentido de que antes de la pandemia normalmente los estudiantes en edad escolar tenían 2 años de atraso, es decir, se enfrentaban a retos que con el tema de matemáticas o lectura y comprensión u otro idioma, con 2 años atrás de lo que actualmente estaban repercutiendo. Vino la pandemia y bueno, es lo que yo reiteraba la vez pasada, que nadie estuvo preparado y utilizamos los medios que teníamos en ese momento. Pero sin duda, un estudiante pasó de un aula, en un elemento contenido, en un salón con un maestro, a estar frente tal vez a un televisor o si bien nos iba frente a una computadora. Y entonces esto hizo un impacto en el aprendizaje porque no estaba adaptado para ello. Y entonces en esta comparativa volvemos a ya un poco más de la pandemia, casi 2 años de la pandemia, después de la pandemia me refiero, y volvemos a evaluar y entonces vemos los primeros reflejos que nos deja la pandemia y estamos hablando de que se duplica. Es decir, hay estudiantes que estuvieron entre preescolar y primer grado de primaria, que ahora están en tercero, cuarto tal vez, y que no están sabiendo leer y escribir, por ejemplo, porque el medio al que se expusieron para su tiempo en aprender a leer y escribir, lo hicieron en casa y no hubo un elemento que les permitiera poder tener este dominio del aprendizaje. Entonces, estamos teniendo este reto, alumnos de cuarto, quinto de primaria que no saben leer y escribir o que lo hacen con dificultades. Claro. Preguntaba fuera del aire un servidor si podríamos hablar de que este mismo rezago se vería hoy en día reflejado tal vez en el nivel medio y superior. Sí, justamente, como no hemos tenido evaluaciones, la última evaluación que yo hablaba el año pasado era 2018 de PISA, que es una evaluación estandarizada que nos permitía ver cómo estábamos con respecto a matemáticas, lectura y comprensión. Y no hemos hecho desde 2022, era la edición que tocaba, no se ha hecho, pues, se hizo por la pandemia, ahora tampoco se ha pronosticado, planeado, y pues todavía no tenemos un elemento contundente que nos permita decir, este fue el impacto. Que sí percibimos que si en nuestro estudio, nosotros actualmente en el país estamos por ahí con una matrícula de 45,000 estudiantes. Nos permite ver un panorama muy claro de que en el futuro va a haber un riesgo en 2 sentidos. Uno, hay un rezago educativo mucho más crudo y va a hacer que los estudiantes en algún momento tomen una decisión que yo le llamo una vida profesional, una decisión de vida. Y entonces hay un elemento más que se suma a esto. La tecnología que trajo la pandemia nos empujó a poder acelerar muchas cosas que veíamos mucho más lejanas. Y entonces ahora hablamos de inteligencia artificial, hablamos de elementos que se están hablando al día de hoy y que requieren personas capacitadas para poder enfrentar estos retos. Entonces vamos a tener una generación, un elemento disfuncional muy importante que va a optar por la carrera que pudiera hacer y no por la que quisiera o la que podría tener la capacidad de hacer, porque para tiene lo que le alcance. Para lo que pueda, sí, exactamente. Y entonces vamos a tener menos elementos en tecnología, menos recursos humanos o personas que se involucren en temas que tienen que ver con el avance tecnológico, y con ello, si lo vemos muy a un nivel muy macro, es
nos va a quedar dos elementos: o optar por importar talentos de otros países, o bien que la generación opte por elementos que no estén involucrados estas habilidades básicas. Exacto. Oiga, director, obviamente lo que nos ocupa es educación básica, pero faltan esos estudios que así se han manifestado para pues, saber de dónde partimos, pero parece que sí es en todos los niveles educativos y basta con hacer un sondeíto local, casero, con los vecinos, con los primos, con los sobrinos. Hay quienes sí aprovecharon la tecnología en la pandemia y les fue bien a algunos. Me parece, porque no están esos estudios, que la inmensa mayoría tiene este retraso, que se han quedado rezagados precisamente en aprendizaje. Sí, justamente. Lo veo. Sí, perdón, hablábamos del 75% que no pudo aprovechar el grado escolar. Entonces, un 25% que hubo elementos que tal vez quehacer del papá, de la preocupación, de pelear entre atender el trabajo, la pandemia y ver las necesidades, tal vez podría ser un elemento que marcó una diferencia. A ver, No, perdón, sí. no es caso Jalisco, ¿verdad? Pues es un caso a nivel nacional, incluso te puedo decir que ahora en el panorama que me compete, que estoy viendo hacia Centroamérica, países como Costa Rica, Panamá también tienen este reto muy importante. ¿Qué se debe de hacer o qué sí se puede hacer para abatir este rezago? A ver, bueno, en el caso de ustedes en común, pues tienen ya esta estrategia, esta herramienta para apoyarles a que avancen en su aprendizaje los pequeños. En lo general, ¿habría alguna opción? Por ejemplo, enfatizar en las escuelas de tiempo completo o qué podría ser. Kumon siempre se ha concebido como un apoyo escolar y tiene su propia metodología. En ese sentido, hablábamos en algún momento de la importancia de poder identificar exactamente, o sea, una cosa es el programa, el grado escolar donde esté y ese va a continuar en el modelo que se encuentra. Sí, claro. Pero es en qué estatus está actualmente mi hijo y cómo puedo trazar el camino más corto posible, porque el punto neurálgico y esta ventana de oportunidad que podríamos tener es antes del momento que termine preparatoria y que pueda tomar una decisión de carrera profesional. Y entonces que llegue con la mayor cantidad de habilidades para que pueda optar. Y entonces ese camino es un camino que nosotros proponemos en dos pasos. Primero, cualquier padre de familia que se acerca a la metodología, nos comprometemos a que en 12 meses, independientemente en dónde esté el estado de conocimiento, pueda alcanzar el grado escolar y lo haga con dominio en matemáticas y lectura y comprensión e inglés. Y el segundo punto es, sí, pero no sabemos si va a venir algo, esperemos que no, ¿no? Entonces vamos a llevar al estudiante a 2 o 3 grados por arriba de su grado escolar que garanticen que vea elementos de dominio de matemáticas antes de que llegue a la preparatoria y entonces pueda tener todas las herramientas para poder acceder a la carrera que quiere. ¿Habrá algún... O sea, estos métodos, estas propuestas funcionarían para todos? Sí. ¿O harían algún otro tipo de estudios, no sé, algún jovencito que a lo mejor de la pandemia súmale un déficit de atención o algo? Tenemos en nuestros estudiantes estas características y es por eso un poco el énfasis que hacemos respecto al desarrollo de habilidades para la vida. Usamos matemáticas y lectura y comprensión en inglés solo como el medio para desarrollar las habilidades, pero el trabajo de habilidades para la vida significa esto: concentración, la capacidad de concentración, sí, la habilidad de poder aprender de los errores, la capacidad de aprender por sí mismo y no depender de nadie. Estas son las habilidades que se enseñan en la metodología, ya que venimos de Japón. Y entonces traemos esta cultura implícita en la metodología. Claro. Esto de la lectura y comprensión sorprende, ¿no? Que también algunos estudios han referido que en el caso de los mexicanos, el 60% siempre interpreta algo diferente en un mismo texto, ¿no? Sí. Es decir, ni siquiera retenemos lo importante del mensaje. Nos pasa que de pronto el papá puede decir, es que quiero que mi hijo vaya y aprenda inglés porque es un idioma que quiere aprender, porque español ya lo habla. Pero realmente una cosa es hablar el idioma. Exacto. Y otra cosa es comprender el texto, y sobre todo algo que hace este programa de comprensión es que lo lleva a un nivel en donde te desarrolla la capacidad de pensamiento crítico.
Y esta es una habilidad muy importante en este momento, Claro. la capacidad de tener un criterio propio basado en la información y saber qué información es una información de valor y qué información no tiene valor. Y entonces yo puedo tener un criterio de cómo usarla. Me hizo recordar una entrevista que le hice a un académico de la UDG, un matemático, porque nos cuesta tanto comprender, entender las matemáticas. Y yo lo aplico ahora con mis hijos y se las digo. Por eso reprueban en matemáticas, porque no entienden el español. Es cierto. Ni siquiera leemos las instrucciones. Y es una cierto. frase que me encanta. Déjame decirte algo que para nosotros es como una ciencia comprobada. Un estudiante que comprende lo que lee es un estudiante que avanza mucho más en matemáticas. Es así. Y entonces son dos elementos muy importantes para poder avanzar. Antes de que se nos agote el tiempo y nos queda un minutito y medio, director, ante este rezago, y si no acudimos a estos métodos, por ejemplo, ¿qué nos espera como país o como países como Panamá o otros que señaló? Pues estamos ante el reto del avance de la tecnología y ya se empieza a hablar de todo el proceso de automatización. ¿Qué nos queda? Tenemos una ventana de oportunidad. Este es el momento para tomar riendas, no dejar únicamente la escuela, el método educativo, el sistema de gobierno, sino más bien tomar riendas para que el futuro sea un futuro más promisorio con las habilidades. Curiosamente, hemos notado una demanda importante en Jalisco de papás mucho más preocupados por buscar las herramientas para poder tener este rezago, y lo que estamos haciendo es precisamente abrir en zonas donde probablemente no considerábamos, ¿no? ¿Qué me refiero? Ocotlán, me refiero a Tepatitlán, hablo de poblaciones pequeñas que no son las grandes urbes, donde vemos papás preocupados por esta ayuda. Entonces, pues Kumon representa la oportunidad que pudiéramos brindar nosotros y lo que podemos ofrecer para poder ser un medio para apoyar a los padres de familia. Héctor Barrera, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto estar como siempre con ustedes. Bienvenido, gracias. Muy amable. Es el director de Kumon en Jalisco y occidente del país. Y bueno, ya escuchó usted, la verdad es que sí, hay un rezago que tenemos que voltear a ver y atender. Nosotros regresamos tras la pausa, no se vaya.